acuerdo, muy buenas tardes. A todos los que os habéis conectado, ya llevamos como 463. Tener que, deciros que la verdad es que estamos abrumados en el mejor de los sentidos, porque al final han sido como 1.150 personas las que se han inscrito para este After Work online. Obviamente teníamos primeros espadas, pero no sabíamos que iban a tener tanto tirón. Perdón. Tenemos mucha familia, Alfredo. Tenemos familia, amigos, tenemos viajes. Ya me imaginaba yo, Jesús, que iba a ser eso. Y nada, entonces, bueno, pues comentaros que Sofía tiene una gran acogida y nada, que esperemos que sea un webinar tan interesante como la expectación que ha despertado, que yo creo que sí, ¿no? Porque tenemos tanto a Miquel como a Jesús como a Cristina García Peri, que estamos esperando a que se conecte y poder arrancar. A ver, ¿qué Gema está ahí? Pediros disculpas por este retraso que estamos teniendo, ¿vale? Problemas de última hora. Contaros que se va a grabar el webinar, ¿vale? O sea, que los que no hayan podido acceder, porque tenemos un número limitado de plazas, pues que lo podrán ver posteriormente. Que las preguntas las podéis hacer a través de Slido, ¿vale? Con el código que ahora mismo os lo digo, el código que tenemos para Slido, que es no me acuerdo de memoria. Vale, es el 53697, ¿de acuerdo? Que os metéis en slide.do y luego metéis el código 53697 y ahí es donde podéis estar haciendo las preguntas en directo, que luego al final las lanzaremos a los panelistas. Gema, ¿todo bien? Un momento que estoy hablando con Cristina, que está viendo cómo entrar, ¿vale? Te la paso para que... Vale. Vale. Primero, voy a ver yo si consigo su... Vamos a ver. Iniciar vídeo. Vamos, ¿vale? Venga, fenomenal, pues si quieres arrancamos. Cristina, si puedes conectarte con el vídeo, fenomenal. Si no, pues lo miramos. Ya te digo, efectivamente, yo no puedo hacer nada porque lo tienes tú, ¿vale? O sea, Vale, perfecto. Para el vídeo, ¿vale? O sea que ya está. Pues nada, arrancamos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, ¿vale? Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro After Work, el tercero que hacemos en colaboración entre Spotahome y el IE Real Estate Club, del que están saliendo, creo que, cosas bastante interesantes sobre cómo estamos viendo el sector durante este momento de confinamiento. Y hoy la verdad es que, como decía antes, ha sido no una sorpresa, porque es verdad que los ponentes eran muy buenos, pero sí que es verdad ha sido una gran acogida. 1.150 personas que se han registrado para verlo. Ahora mismo ya llevamos 514 conectadas y subiendo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de temas de inversión. Y como siempre, pues Gema será la que modere. Yo me quedaré ahora ya en el back haciendo un poco de labores de ver las preguntas, que a través de Slido, que os lo recordamos, que ahora podréis verlo, también el código de Slido. Y nada, mira, Cristina, ya te tenemos. O sea, que ya estás conectada, pero no sabes tú, sale la botella. O sea que... Tienes que poner la otra cámara. La cámara. Vale, me parece que ya lo he conseguido. Vale. Gema, pues nada, te lo paso y todo para ti, ¿de acuerdo? Perfecto. Nada, mientras Cristina pone la cámara, lo primero, daros las gracias a los tres por participar, por contribuir al éxito de convocatoria esta tarde, aunque los conocéis todos más que de sobra, ¿no? Pero tenemos aquí a Cristina García Peri, Head of Business Development and Strategy de Azora, Miquel Achavarren, CEO de Colliers, y Jesús Silva, que es General Manager de Qsman. Y nada, como os comentaba antes, al final lo que todos tenemos... Bueno, pues claro que es una crisis sanitaria, por tanto no es estructural y sí que sabemos todos que antes o después, en el momento que se vuelva a generar confianza, volverá la inversión, y de inversión es lo que queremos hablar hoy, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las consultoras, cómo están actuando con sus clientes, como de los inversores, ¿no? En este caso representados por Cristina. Y eso, un poco el objetivo que tenemos es, de una manera muy, muy práctica, como os he comentado antes, saber su opinión. Lo primero de todo sería saber qué estáis haciendo, ¿no? Desde vuestras empresas o asesorando a vuestros clientes para proteger el valor de vuestros activos. Pasadas ya unas semanas, ¿qué decisiones estáis tomando? Y por otro lado, si comenzáis ya
hacer escenarios de inversión o continuáis aún únicamente con proyecciones? Cristina, en tu caso, que al final, bueno, estás directamente afectada por el tema de inversión, ¿qué estáis haciendo para preservar el valor? Bueno, pues lo primero, oye, y siento mucho, pero ahora hasta ni siquiera os veo, pero creo que me escucháis, ¿no? Sí, sí, perfecto, Cristina. Perfecto. Bueno, lo primero que hemos hecho es trabajar muy de cerca con nuestros inquilinos. Y cuando digo inquilinos, pues no solamente me refiero a los inquilinos, por ejemplo, de todo nuestro portfolio residencial, donde, bueno, pues una de las cosas que hicimos fue adelantarnos a las medidas del gobierno para empezar a prepararnos y abrir el diálogo con todas las personas que podían verse afectadas por la crisis, ¿no? Pero también con estos inquilinos institucionales, ¿no? Sobre todo en el portfolio hotelero, pues estamos en contacto muy constante con los operadores, igual, porque son operadores que lógicamente ahora tienen las instalaciones cerradas y lo que estamos intentando es, por un lado, preservar el valor del portfolio, pero por otro lado, trabajar con ellos con diferimientos y con cambios de la estructura de renta para asegurarnos que les ayudamos a pasar estos momentos en los que, bueno, pues sus ingresos han bajado a cero, en el caso de los hoteles, porque no pueden seguir operando, pero también preservamos el valor, de manera que cuando la situación vuelva a la normalidad, pues esperamos recuperar esas rentas en las que ahora estamos haciendo diferimiento, ¿no? Pero desde luego han sido momentos, pues yo creo que nadie nos esperábamos, ¿no? Como de la noche a la mañana, pues te encuentras con que no pueden utilizar las instalaciones, los inquilinos, ¿no? En otras partes del portfolio, sin embargo, como por ejemplo las residencias de la tercera edad, ahí pues lo que hemos hecho es, como os podéis imaginar, toda una serie de protocolos para proteger a los empleados, para proteger a los residentes y para proteger y cuidar a aquellos que caían enfermos, intentando que no se contagiasen el resto de los residentes, ¿no? Una gestión también muy intensa. Y Miquel, en vuestro caso, ¿qué estáis haciendo para ayudar a vuestros clientes a proteger ese valor que comentamos? Igual no lo definiría yo como proteger el valor. O sea, lo que estamos es cerca de los clientes. Hemos acelerado y hemos trabajado en algunas operaciones hasta el límite de lo imposible para cerrarlas finalmente. Escrituramos la venta de una de las parcelas de Mau el mismo lunes en el que tenía que haber iniciado el confinamiento absoluto. Pasa que hubo una prórroga de 24 horas, estuvimos trabajando contra el reloj y contra la improvisación del gobierno. Estamos cerrando las operaciones que estaban muy avanzadas, contra todo pronóstico las hemos acabado escriturando, y luego lo que estamos es pues muy en contacto con el sector residencial a través de las primas para pulsar digamos, sus temores, sus necesidades y para apoyar todo lo que se pueda. Y luego lo que sí hemos hecho es, adicionalmente, es rescatar operaciones en las que los vendedores en los últimos meses estaban en posición de muy intransigente o muy inflexible. Y ahora pues muchos de ellos están más abiertos a hacer caja. Totalmente. Bueno, eso también es una forma de proteger el valor, ¿no? Ayudándoles a generar más negocio, está claro. Jesús, ¿cómo creéis que los planes a medio plazo de las empresas van a cambiar o están cambiando de manera estructural o es solamente coyuntural, de una manera más por un tiempo o por esta situación? ¿O realmente provocará cambios estructurales todo esto? Bueno, esta es, de hecho, ¿no?, la gran cuestión. Has empezado diciendo, ¿no?, que era una crisis sanitaria y que esperábamos que fuese coyuntural, ¿no?, o muy temporal. A medida que van pasando las semanas y también lo que estamos viendo que ha sucedido en China, ¿no?, pues de que al final la vuelta a la normalidad es muy paulatina y obviamente hay cambios
o más que cambios, puede ser que se aceleren ciertas tendencias que ya se habían iniciado, ¿no? Hablo todo lo referente al Workplace Strategy, ¿no? De las diferentes compañías, los que estamos experimentando ahora todos actualmente, ¿no? Que es el trabajo en remoto, la penetración del comercio online versus el comercio físico. O sea, toda esa serie de tendencias que ya estaban se están acelerando de forma bastante importante debido a esta crisis, ¿no? Yo realmente, además, diría, o sea, hacemos mucha referencia a la crisis del 2008 y creemos que esto no tiene nada que ver con la crisis del 2008, ¿vale? No, aquí puede que se produzcan cambios más profundos y formas de ver las cosas que, por una parte, ya venían viéndose venir y como he dicho antes, se aceleran, y por otra, cambios diríamos, en el mindset respecto a ciertas situaciones. Por lo cual, esa pregunta de que si van a cambiar cosas, creemos que sí. Que sí. Sobre todo en la aceleración de muchas cosas que ya se venían viendo venir. Vamos. Y viendo el ahora y viendo cómo creéis que será el segundo semestre, ¿cómo percibís que está siendo la inversión? A día de hoy, como dice Miquel, ¿detectáis, fuera de las cosas que vinieran ya casi a punto de cierre, detectáis que sigue habiendo interés de inversión a día de hoy? ¿Y cómo lo veis el segundo semestre? Y sobre todo, ¿en qué asset class creéis que va a haber mayor interés, o al revés, o un interés casi nulo? Esto sería un poco para todos. Si quieres comenzar tú, Cristina. Bueno, ¿he conseguido poner el vídeo? Sí, perfecto. Sí, gracias. No, nosotros estamos viendo a corto plazo una parada de la transaccionalidad, ¿vale? Es decir, salvo aquellas operaciones que ya estaban muy avanzadas, yo creo que estamos en un punto en el que, depende de los sectores, ha habido a veces una corrección de valor. A veces esa corrección de valores es un shock inmediato, pero no han cambiado nuestras expectativas a medio plazo. Y en otros casos, como comentaba Jesús, pues yo creo que sí que hay segmentos que se van a ver afectados, ¿no? Tanto positivo como negativo. Ahora, nosotros queremos seguir en el mercado, ¿no? Yo creo que esto es un poco como la bolsa, en el sentido de que no puedes pretender esperar a cuál va a ser el punto, ¿no? Hacer un bottom fishing, ¿no? Sino que nosotros somos inversores a medio plazo, y aunque somos inversores de value add, muchas de las tesis de inversión que tenemos y de los temas en los que creemos, lo que está pasando no ha alterado nuestra visión a futuro. Es cierto que a corto plazo ha habido una corrección de precio, y bueno, de lo que se trata es que ese spread, ¿no? Ese bid-ask que hoy se ha podido abrir demasiado, creemos que se va a cerrar muy rápido y que la transaccionalidad va a volver, ¿no? Pues no me quiero adelantar a preguntas tuyas, pero tampoco creo que en el corto plazo vayamos a ver inversores muy distress. Luego podemos hablar si creemos que los va a haber o no, pero creemos que a corto plazo, bueno, simplemente lo que hay es un poco una parada para reflexionar sobre el impacto que tiene esta crisis sobre el precio de los activos hoy. Y creemos que eso, dependiendo de los activos, se va a retomar la actividad muy rápido. Vale, claro, y entiendo lo que dices, ¿no? Que, por otro lado, o sea, ahora no, pero dentro de unos meses sí. Otra cosa es precio de demanda, precio de oferta, ¿no? Que es en lo que, sobre todo por la incertidumbre que tenemos de si son activos en renta, cuándo podrán, porque como tú misma estás diciendo, y en los hoteles se está dando carencia de rentas, se está ayudando y tal, pues cuándo se pueden cobrar esas rentas, o costes que tiene, no sé, vosotros a la hora de invertir dais un número al coste de vuestra financiación. Ahora mismo, ¿cómo valoras eso, no? Exacto. Que al final, bueno, entiendo que
que todo eso genera mucha incertidumbre, pero parece que interesa y todos hemos escuchado estos días, ¿no?, de Semana Santa, como Blackstone ha levantado el mayor fondo inmobiliario de la historia, ¿no?, en Europa, o incluso aquí en España, declaraciones de ayer, Meridia hablando de su fondo Meridia 4, que tienen dinero esperando para invertir, o Mazavic aumentando su interés en adquirir activos hoteleros, ¿no? Sois muchos los que al final yo creo que sí que... Sí. Esperemos Sí. que dé buen movimiento al sector. Miquel, ¿tú cómo lo ves? Coincido con Jesús que esta crisis no se parece en mucho a la crisis del 2008, pero en algo sí se parece, o en algunas cosas, y es en la reacción de muchos actores del sector, del sector inmobiliario, en el que hay una primera fase de negación de la evidencia, hay una segunda fase de insultos al clero, al gobierno, y hay que reflexionar en qué cambian las cosas en el medio y en el largo plazo. Y cambian muchísimas cosas. Nos adentramos en un mundo muy diferente y que va a afectar a distintos segmentos del mercado de una forma muy importante en algunos y en otros de una forma menor. Va a afectar a los precios, aumenta el riesgo país y por lo tanto nos enfrentamos a una evolución del mercado que yo creo que casi todos coincidimos en que el último, no sé si el segundo semestre, yo lo hablaría el último cuatrimestre, probablemente sea un momento de actividad frenética de inversores. Y vamos a tener inversores intentando comprar gangas y es posible que las haya, pero con carácter generalizado, respecto a la crisis anterior, hay un panorama muy diferente. Desde la crisis del año 2008 hasta el año 2012, prácticamente no hubo transacciones reales en el mercado, más allá de las daciones en pago. Y los tenedores de activos estaban, en su gran mayoría, obligados a vender. Estaban apretados por todas las partes, por parte de la banca, que tenía a su vez un problema de liquidez brutal y por lo tanto apretaba a los propietarios de sus garantías para que las liquidaran cuanto antes para que les devolvieran los préstamos. En la actualidad no nos encontramos un sector muy endeudado, salvo algunas excepciones, y nos encontramos con una actitud de la banca radicalmente diferente. La banca está reaccionando de momento dando todas las facilidades del mundo a sus clientes otorgando carencias, facilitando pasar este trago y además el Banco Central Europeo parece que va a flexibilizar los ratios de capital y la consideración de la morosidad. Por lo tanto, el que venga a España queriendo pescar lubinas a precio de sardina es probable que le ocurra como a los que aparecieron en el año 2009 o 2010 en España, que es decir, que no se coman una rosca. Sí veremos más transacciones, sí veremos más actividad a nuevos precios, con financiación razonable con los nuevos valores, a un lote value parecido, y veremos un mayor dinamismo del mercado a otro precio. Y Jesús, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que, o sea, que como dice Miquel, ¿no? Se está empezando a ver, ¿no?, convergencia, o sea, estábamos en un momento de mercado bastante maduro ya, en todos sentidos, ¿no? Con un equity, ¿no?, con un coste de capital bastante bajo por bastantes players. Entonces, ahora es verdad que se están activando tipo de equity que pensaba que no tenía posibilidad de entrar en el mercado español y que ahora quizá, ¿no?, a la espera de que haya tensión financiera en ciertos tenedores de activos, pues que puedan darse, ¿no?, los requerimientos de retornos que ellos necesitan. Sin una imagen muy clara de si va a dar lugar o no. Realmente, yo lo que también creo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, el mercado español de por sí no es muy grande
y que estos ajustes, ¿no?, también se prevén en otros mercados. O sea, en UK, en Francia, en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso yo creo que también va a tener que tenerse en cuenta. Son además mercados que se ajustan más rápidos que el español y, bueno, y no hay que olvidar que el impulso que ha tenido el mercado español en estos últimos años nos ha venido muy propiciado por una economía en crecimiento y por un desempleo pues que se ha ido reduciendo. Hemos comido con las noticias, ¿no?, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, pues que no son muy halagüeñas, ¿no? No. Entonces, claro, son indicadores que hay que tener en cuenta combinando con el momento de mercado en el que estábamos y en el contexto de un mercado más global, ¿no? Con lo cual, bueno, esa recuperación, pues, o sea, interés sigue habiendo, o sea, liquidez hay muchísima en el mercado, o sea, muchísima. De hecho, has mencionado las noticias, ¿no?, tanto de Blackstone como de otros fondos. Las alternativas de inversión pues siguen estando muy penalizadas, tanto que es deuda tanto pública como corporativa o el mercado de renta variable, con lo cual el inmobiliario sigue siendo muy atractivo. Ahora bien, hay incógnitas, diría más por el lado del ingreso que por el lado de los yields. Y eso pues va a formar parte de todos los underwriting de los inversores de distinto perfil. Miquel, has comentado una cosa que me parece importante también, ¿no? Que es un poco cómo nos van a percibir desde fuera a partir de ahora. ¿Qué medidas crees tú que habría que tomar para que no nos perciban desde fuera como un país excesivamente endeudado debido a las acciones que se están tomando para tapar y ayudar en esta emergencia sanitaria? Que no nos perciban como un país inestable o poco seguro para la inversión, o sobre todo si crees que ayudaría, sin entrar en calificaciones o en opiniones políticas, ¿no?, pero si crees que ayudaría ese gran pacto de Estado para que desde Europa también se nos perciba como con mayor seguridad y haya mejores medidas hacia España. ¿Qué cosas se podrían hacer? Yo creo que se podrían hacer muchas cosas, porque partimos de un punto que, por ser objetivo, ¿no?, tenemos el gobierno de todo el mundo menos competente en la gestión de esta crisis. Tenemos una situación económica en la que nos vamos a ir a un déficit pues de entre el 10 y el 15% del PIB, a unos niveles de deuda de entre el 110 y el 115% del PIB. Tenemos un gobierno en el que tenemos unos 5 ministros comunistas que hasta hace 4 minutos estaban a favor de no devolver la deuda y, por lo tanto, no podemos más que mejorar. Es decir, partimos de la peor situación del universo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues tomemos ejemplo de Italia. Y pongo una velita a San Antonio porque sé que no se va a cumplir. En Italia han cogido al ex CEO de Vodafone para que gestione o coordine la reconstrucción nacional. Entonces, se necesita dotar de credibilidad a Europa, se necesita dotar de credibilidad a los mercados y justo lo que tenemos ahora es lo peor de lo peor. No. Esperemos que el panorama sea un poco mejor, que realmente se pueda alcanzar ese pacto de Estado y se nos perciba como un país, como mínimo, capaces de resolver cosas. Antes también comentábamos el tema de financiación, Cristina. ¿Cómo crees que serán las posibles inversiones en cuanto a financiación por un lado y por otro lado? ¿Cómo podéis vosotros convencer a los inversores en general, ¿no?, de fondos o FOCIMIs para generar confianza? ¿Y cómo creéis que se podrá generar esta financiación, si será con nuevos players o con los habituales, ¿no? ¿Y cómo vais a hacer para calcular el coste de la misma ahora? Bueno, yo creo que ahora con la financiación pasa un poco como con el precio de los activos, ¿no? Que los propios bancos, o sea, hay mucha financiación a corto plazo, que es la que está siendo, bueno, por ahora promovida por todos esos avales que está dando el ICO, pero es verdad que los bancos están subiendo los spreads, ¿no? Lo que nosotros vemos ahora es que la financiación se está encareciendo.
Ahora bien, bueno, yo creo que eso no es necesariamente malo, ¿no? O sea, yo creo que una financiación tan barata como hemos tenido hasta ahora, pues ha llevado también a que las valoraciones de los activos en muchos casos estuviesen en niveles que a muchos nos parecía que eran demasiado altos, ¿no? Yo creo que no va a haber un problema de financiación. Creo que se está viendo en todos los países y en España todavía se tiene que hacer más, pero yo creo que los bancos centrales van a inyectar muchísima liquidez en el sistema, ¿vale? Entonces, no creo que la financiación vaya a ser un problema. Desde luego, los avales por sí solos no ayudan a corto plazo, pero lo que tiene que ayudar es que haya financiación y ayuda a las empresas y que el confinamiento dure lo menos posible. O sea, yo creo que lo más importante que podemos hacer ahora es gestionar la reactivación de la economía. Ya. Está claro que cada semana y cada mes adicional que la economía esté parada tiene un impacto brutal a medio plazo. Y cuanto más tiempo estemos así, más empresas van a caer en todos los sectores, más desempleo va a haber y la recuperación ya no es que no sea en V, es que va a ser en una U, pero en una U con una parte baja muy, muy plana, ¿no? O sea, nosotros creemos que sí que es cierto que ha habido un re-rating y que ahora deberíamos de ser capaces de comprar a precios más razonables. Tampoco creo que vaya a haber mucho vendedor distress, puede que lo haya en determinadas situaciones. Las compañías en bolsa han sufrido muchísimo y creemos que algunas van a vender activos simplemente para demostrar al mercado que sus valoraciones hoy están por debajo de lo que deberían estar. Pero lo más importante yo creo que podemos hacer ahora como país es no entrar en una crisis. Es gestionar bien, ya que no hemos gestionado bien la entrada en el COVID y la gestión del COVID, que estoy completamente de acuerdo con Miquel, creo que deberíamos concentrarnos en gestionar bien la reactivación de la economía, porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre que entremos en una crisis que no deberíamos, pero que se parezca más a lo que fue la salida del 2008, o que verdaderamente seamos capaces de que se reactive la economía sin un coste y sin muchas empresas que hayan quebrado y sin mucho desempleo. Gemma, Sí. respecto a la financiación, yo distinguiría entre la banca española y la banca internacional. Respecto a la banca española, como ejemplo de su actitud, acabamos de refinanciar a un año, es decir, hemos obtenido carencia 100% de un préstamo de 50 millones de euros a 12 meses sin ningún tipo de comisión y sin incremento del spread, ¿vale? La banca española está ayudando y va a ayudar a las empresas del sector inmobiliario y del conjunto de la sociedad. Yo estoy absolutamente convencido que su actitud va a ser enormemente positiva en esta crisis. Pero por otro lado tenemos a la banca internacional y hay una parte pequeña del sector inmobiliario que ha estructurado sus compras a través de SPVs en Luxemburgo, radicados en Luxemburgo, bajo legislación luxemburguesa y bajo legislación inglesa. Es decir, en España todos sabemos que los covenants son una filfa respecto cuando los pones delante de un juez de lo mercantil que o no lo entiende o no lo quiere entender si se incumplen los covenants. Pero bajo legislación inglesa y con la pignoración de las acciones en Luxemburgo es una broma de muy mal gusto. Entonces, va a haber gente que está en ese submundo que fue obligado en muchos casos por el cachondeo de la legislación concursal española en la salida de la crisis, que o se mueve rápido para llegar a algún acuerdo o para vender los activos o va a tener un serio problema. Sí, desde luego es otro punto de vista que no habíamos comentado, bastante a tener en cuenta. Jesús, ¿tú cómo ves el tema de financiación? No, o sea, yo estoy de acuerdo tanto con Cristina como con Miquel. Muchas veces las estructuras que comenta Miquel son estructuras que utilizan sobre todo los fondos, o sea, los fondos paneuropeos a la hora de aterrizar pues, las inversiones en España. Yo creo que financiación va a seguir habiendo, que va a ser más cara, que los loan to value quizás sean más bajos
y que esto dé, o sea, y que dé cabida quizás a otras fórmulas de financiación pues que no existían o que no tenían entrada por los márgenes, ¿no? Pues, dígase, por ejemplo, fondos de deuda, ¿no? Pues que en España no han tenido la cuota de mercado que han podido llegar a tener en otros mercados. Yo por la financiación no veo un problema. Los bancos están en mucha mejor situación que antes, pero creo que van más allá de que estoy de acuerdo con Mikel, ¿no? Que ahora en una primera fase la banca española, por ejemplo, está siendo muy supportive, ¿no? De todo, pero yo creo que de forma generalizada tendrán más cautela a la hora de financiar, sobre todo por el tema de los covenants por inclino o por el sostenimiento de las rentas, etcétera, etcétera. Yo creo que va a haber 6 meses en los que van a dudar no del loan, pero sí del value. Entonces, y todos los asesores, desde el punto de vista de valoración de activos, estamos en un limbo hasta que no se empiecen a cruzar transacciones. Entonces, sabemos que los valores han caído, no es que no han caído de forma dramática, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero no sabemos cuánto han caído. O sea, cada uno tiene su propia estimación o su propio olfato, ¿no? Creo que hasta que la banca no vea qué impacto tienen valoraciones, pues será más cauteloso a la hora de financiar. Sí, está claro, hasta que no haya referencias. Cristina, dime. No, lo que iba a comentar es que los fondos abiertos, los open-ended funds, que en España es cierto que no hay prácticamente, pero en Europa hay muchos y en el Reino Unido también, y esos fondos tienen activos en toda Europa, muchos han suspendido la publicación de su valor, porque precisamente los valoradores ahora mismo, esos son fondos que tienen que publicar sus valoraciones día a día, ahora mismo los valoradores no se sienten cómodos en valorar determinados activos, ¿no? Algunos yo creo que son más difíciles de valorar que otros. ¿Y creéis que van a pedir los financiadores requisitos adicionales a los que se venían pidiendo hasta ahora? Sean del tipo que sea, sea el tipo de financiación. Dependerá del tipo de activo también. O sea, yo creo va a haber sectores que obviamente van a estar mucho más vigilados que otros, ¿no? O sea, al final no es lo mismo el impacto quizás en retail y en el sector hotelero, por ejemplo, al de oficinas o logístico, ¿no? Yo creo que va a haber un análisis caso por caso y en función de cada caso pues implementarán medidas adicionales. Y va a ser interesante y más difícil el financiar precisamente hoteles y centros comerciales, porque en nuestra opinión los contratos tal como los conocemos, los contratos de arrendamiento, nunca van a ser como fueron en el pasado. Es decir, los contratos de arrendamiento de hoteles en los que uno creía como propietario que tenía una seguridad, van a convertirse de una u otra manera en contratos muy, muy, muy variables, muy cercanos a la gestión, ¿no? Entonces, financiar ese tipo de activos solo si tienes una cadena muy solvente detrás, la banca lo va a hacer, ¿no? Entonces, ahí sí que se va a discriminar a corto plazo entre hoteles urbanos y turísticos, que yo creo que es razonable, pero a largo no tiene sentido, pero sí entre operadores de la primera clase y operadores del vagón de cola, ¿no? Yo, si puedo sí, añadir, por favor. Vamos a ver, yo creo que el tema de la renta fija en activos operativos, como es el caso de los hoteles, creo que siempre ha sido algo que en momentos de mucha crisis los operadores han cuestionado y han venido a negociar. O sea, no es la primera vez que los operadores hoteleros necesitan renegociar sus rentas, ¿no? Con lo cual, yo ahí discrepo un poco. O sea, no creo que lo que esté pasando ahora es la primera vez que pasa. Lo que sí creo que es distinto es que antes en el mundo hotelero solo invertían inversores que entendían mucho de la tipología de activo que estaban invirtiendo, y es cierto que en los últimos años ha habido mucho inversor que no entiende muy bien el activo y que ahora se está encontrando efectivamente que lo que tiene es un activo operativo
con un operador que no es muy solvente o que no es muy profesional y se está encontrando con que esa renta no es lo que parecía. Lo cual, bueno, no creo que sea necesariamente malo, ¿no? Creo que ha habido muchas operaciones hoteleras con apalancamientos desorbitadamente altos, precisamente confiando en una renta fija con un operador y al final su única solvencia viene del propio hotel que está operando, ¿no? Y eso es algo que la gente a veces no entiende, ¿no? Y yo, por tanto, creo que de aquí van a salir reforzados los buenos operadores y efectivamente creo que se van a hacer contratos a lo mejor con rentas fijas más bajas y con mucho más variabilidad, pero que son contratos más saludables tanto para el propietario como para el propio operador. Yo creo que eso es a medio plazo bueno. Yo creo que todo el sector va a incorporar cláusulas con cierto automatismo ante shocks sistémicos, pandemias e intervencionismo del Estado. Para no tener que renegociar o saber cómo actuar o tener un marco de actuación más allá de la simple y la violenta cancelación o del pago de las rentas a corto plazo, ¿no? O sea, tenerlo pautado y acordado previamente, ¿no? Que esa es una... Bueno, también eso, yo entiendo que ese punto de tener esa pauta es garantizar una incertidumbre que también tendrá un coste, ¿no? En ese precio de esa renta o de la operación, ¿no? Al final. Sí, una de las cosas que cambia en el mundo, en mi opinión, esta crisis, es que nuestra vulnerabilidad y viendo lo que ha pasado los últimos 10 años de los intentos de virus adicionales de hacer lo que está haciendo yo creo que nos proyecta en un futuro en el que esto tiene mayores probabilidades de volver y por lo tanto hay que regularlo, ¿no? Hay que ordenarse, está claro. ¿Y veis que se está comportando de manera diferente el inversor que invierte directamente en el activo inmobiliario como tal, ¿no? En el inmueble del tipo que sea, al inversor que invierte en compañías inmobiliarias, que se está comportando o que se va a comportar, ¿no? En un futuro cercano? ¿Que van a tener diferente actitud y diferente percepción de riesgo? Yo creo... Bueno, no, es Cristina. que... No. Porque esta quiero que la respondáis los tres. A ver, yo es que creo que el mercado, ¿no?, de renta variable ha abierto una ventana con las caídas, hablando de las cotizadas, ¿no?, tan relevante que al final, bueno, creo que tienen una rentabilidad muy interesante a la par que una liquidez diaria, ¿no? Esta sí que de verdad, ¿no? Con lo cual, creo que es una alternativa muy interesante. Más cuando, bueno, pueden estar más diversificados, tanto geográficamente como sectorialmente. Obviamente son mucho más ágiles las operaciones en ese sentido. O sea, yo creo que ahí se ha abierto una ventana interesante. Si bien aquellos que su estrategia es la inversión directa seguirán teniéndola, ¿no?, y seguirán siguiéndola, con todas las cortapisas que hemos mencionado ya, ¿no? De cautela, de análisis más detallado sobre ciertas assumptions, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que además no solo a nivel español, o sea, a nivel global, las cotizadas están con unas valoraciones pues muy bajas. Y si eso se le une también la política histórica de dividendos que tienen, ¿no?, pues creo que son una alternativa de inversión muy, muy interesante. Cristina, ¿que querías dar tu opinión? Sí, no, yo lo que iba a decir es que creo que una de las cosas que va a cambiar esto es que había muchos inversores que se habían aventurado a invertir en directo en activos inmobiliarios más complejos, ¿no? Pues desde retail hasta temas de ocio, hasta temas de hoteles, ¿no? Creo que esto lo que va a llevar es a que hay activos que requieren mucha más gestión y sobre todo aquellos activos que necesitan ser operados, tanto residencial en alquiler como el tema hotelero, que son dos activos que conocemos muy bien, pues creo que ahí es muy importante que el inversor invierta en esos activos a través de un fondo, a través de una compañía, a través de alguien que entienda los riesgos y que no se deje llevar por lo que decíamos antes, ¿no? O sea, por ejemplo, el modelo de WeWork, ¿no? El modelo de WeWork
pues estaba claro que no era sostenible. Es decir, si tú alquilas oficinas a muy largo plazo muy baratas para luego alquilarlas a corto plazo muy caras, ahí tienes un apalancamiento, en este caso operativo y financiero, brutal. Y lo mismo ocurre con los hoteles. Si tú te compras un hotel con un operador muy pequeño que solo gestiona ese hotel y pretendes que te pague una renta fija muy alta y tú vas sobre esa renta y la apalancas muchísimo, estás tomando otra vez un riesgo financiero altísimo sobre una operativa subyacente que también operativamente está muy apalancada, porque ese operador, si ese hotel no empieza a ir igual de bien, no te va a poder pagar la renta, ¿no? Entonces, yo creo que esto está demostrando, bueno, que los activos inmobiliarios requieren una gestión y que tú no puedes añadir a un apalancamiento operativo encima un apalancamiento financiero muy alto, ¿no? Esa es un poco, creo que ahí se van a cuestionar algunas inversiones, desde mi punto de vista, muy, muy apalancadas, tanto financiera como operativamente, que se habían venido haciendo por inversores en directo. Yo creo que todas las crisis se parecen en que lo más importante al entrar en una crisis es entrar con caja, con tesorería. Los que han invertido en sociedades inmobiliarias han perdido a corto plazo hasta un máximo del 40-45%. Toda Europa, todos los sectores inmobiliarios, algunos más que otros, todas las cotizadas han bajado entre un 30 y un 45%, pero han hecho caja. Y han hecho caja para intentar recomprar o entrar más. El neto no será esa caída, por supuesto, pero digamos que tiene una posición mayor de tesorería, ¿no? Mientras que el inversor directo de activos pues gestiona, controla su activo, concentra el riesgo y en la actualidad pues la situación que tiene es de iliquidez, o salvo que quiera asumir unas pérdidas que no va a asumir. Vamos a seguir viendo de las dos cosas, ¿no? Es un momento también que yo creo que también sería interesante, bueno, yo sugeriría a todos los sectores, hay un montón de sectores que están pidiendo el oro y el moro al gobierno por si cuela, ¿no? Algunos con razón y otros con no tanta razón, ¿no? Pero yo sí creo que una razón podría ser que el sector de SOCIMIS solicitara una moratoria en el corto plazo a la distribución de dividendos, ¿eh? Es decir, la banca ha dicho que no va a distribuir dividendos, Telefónica ha dicho que no va a distribuir dividendos y todos sabemos que las SOCIMIS están obligadas a repartir dividendos para disfrutar de la fiscalidad, que no es muy especial para sus accionistas, pero sí en su operativa, ¿no? Y yo creo que sería sano que nuestras SOCIMIS, nuestras sociedades cotizadas patrimoniales, pudieran disponer de un plus de tesorería que yo creo es bueno para sus propios accionistas y es bueno para el mercado de cara a que puedan capitalizar las oportunidades que hay en el sector con su propia financiación. ¿Y esa iniciativa de quién tendría que partir? ¿De las propias SOCIMIS solicitarla? Porque... Hombre, del gobierno no va a partir, seguro. Complicado, ¿no? De la ministra de Hacienda no lo veo, pero mira, de momento parte de este señor que tiene barba y bueno, yo creo que es algo a considerar, ¿no? No es algo que le cueste al gobierno a corto plazo, pero la SOCIMI no iba a tributar de todas formas y se podría establecer algo parecido a la fórmula canaria de capitalización de resultados y no tributación a cambio de que se inviertan en inmuebles, ¿no? Y antes, Cristina nos ha dado su opinión, ¿no?, sobre la inversión en este segundo semestre, en el que parece que será más activa en función de las distintas clases de activos o asset class. Pues Jesús, ¿tú cómo lo ves por clases de activos, que será la inversión? O sea, todos deseamos, ¿no?, una recuperación lo antes posible. Pero ya lo he mencionado antes, o sea, yo creo que hay dos sectores. O sea, creo que estamos todos de acuerdo en que la vuelta a la normalidad va a ser paulatina, ¿no? Es lo que ha sucedido en China y es lo que previsiblemente va a pasar en el resto, ¿no?, en Europa y en el resto del mundo. Entonces, hay dos sectores que esa recuperación paulatina les va a afectar más aún, que es el comercio y todo lo que es food and beverage y el hotelero, con lo cual esos dos sectores van a tener más incertidumbre a la hora de poder analizarla desde un punto de vista de inversión,
para realmente cuantificar el impacto del COVID. Y por contra, hay otros sectores, como puede ser el de oficinas, el logístico o incluso el resi, pues que todo ese capital y ese interés que existe y que viene ya pues del año pasado, pues que tenga capacidad de reactivarse antes, ¿no? También, vuelvo a repetir, con toda la cautela y el análisis necesario para conocer el impacto que para mí todavía es bastante desconocido. Ya, o sea, sí. Está claro, Jesús, que cogemos todas las opiniones con prudencia y ninguno no, tenemos ni es pretendemos que tengáis la bola de cristal. yo lo único, es que a mí lo único que sucede respecto a esta situación es que hace un mes, ¿no?, que estamos confinados en casa, que probablemente nos queda otro, y que realmente no tenemos visibilidad, ¿no?, sobre el impacto que va a tener esto en nuestras vidas y en nuestra economía. Entonces yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y yo creo que por eso la cautela, ¿no?, al tener en cuenta cualquier tipo de previsión que se haga. Yo creo que no tenemos la bola de cristal. Ahora hay una delgada línea entre los gurús, los expertos y los charlatanes, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es cierto que sin ser una aguililla, hay sectores que ahora tienen incertidumbres grandes, ¿no? Centros comerciales tienen incertidumbres por partes. No ya estamos viendo en China que se han abierto tiendas, se han abierto centros comerciales, se han abierto restaurantes y la gente no va. O sea, hay un miedo que costará mucho tiempo quitárselo. Pero dentro de un centro comercial hay una enorme incertidumbre sobre los cines. Los cines van a sufrir muchísimo durante un larguísimo tiempo, hasta que o bien encontremos una vacuna o encontremos una fórmula de que sean películas para gente inmunizados, ¿no? O sea, la restauración en centros comerciales, pues no tanto como los cines, pero casi. Hoteles. Ya. Hoteles son nuestros pozos de petróleo y eso es lo que agrava un poco nuestra situación del mercado en general, la economía respecto a otros países. Estamos como Kuwait, con los pozos de petróleo ardiendo. Y durante los próximos 2 años vamos a ver algunos dramas en el sector hotelero, porque ya el estar cerrado es un drama, pero quizás es más dramático abrir con un porcentaje de ocupación al 20%, ¿no? Como hemos visto en la crisis anterior, va a haber una guerra de precios entre las cadenas hoteleras para intentar captar al turista español, a los escasos turistas españoles en el corto plazo, ¿no? Y ese impacto va a durar, ojalá nos equivoquemos, pero no menos de 2 años, ¿no? Luego tienes otro sector, el de las residencias de ancianos. Las residencias de ancianos tendrá que cambiar radicalmente a pasar para aquellas residencias que han sido exclusivamente edificios donde vivían nuestros abuelos o nuestros padres, el componente de medicalización de las residencias y la inversión de servicios medicalizados va a tener que ser significativamente más grande, ¿no? En el High Street, el que antes tenía un comercio con Inditex en la Gran Vía, pues tenía oro pulido, ¿no? Y ahora resulta que el propietario de un Carrefour se da cuenta que tiene mucha más seguridad que la de una gran firma que depende de la moda y de la afluencia de la gente, ¿no? Residencial en alquiler, sector ganador, sector en el que hay muchísimo dinero queriendo invertir, a precios ligeramente inferiores, pero yo creo que es un sector claramente ganador. Oficinas, depende, oficinas situadas, oficinas prime, ganadoras sí o sí, oficinas ubicadas en zonas secundarias con inquilinos españoles, con pymes y tal, pues les va a tocar reinventarse y una dura gestión por delante, ¿no? Residencial en venta, los suelos, pues el valor de los suelos va a caer. El sector residencial turístico en cero, bajo cero, durante bastante tiempo, hasta que empiecen a curarse todos nuestros vecinos y les dejemos viajar. Es decir, tenemos una incógnita que no nos quita por lo menos un año, ¿no? Por eso digo que hay sectores
que van a ir hacia arriba, industrial y logístico. Hay un efecto muy interesante post-crisis, yo creo que de desglobalización, es decir, industrias que van a recuperar lo que fabricaban en Asia y las van a traer a España, de la gestión del just-in-time, que molábamos muchísimo y que se ganaba mucho dinero, se va a pasar a una gestión con stocks y por lo tanto con más almacenamiento, y ya no digamos todos los almacenes de seguridad que van a tener que contar las comunidades autónomas y el Estado para tener mascarillas y tener productos sanitarios, ¿no? Entonces hay sectores claramente mejores, yo no me atrevería a llamarles ganadores, todos perdemos, pero sí mucho más seguros que hace unos meses, y otros que eran claramente o tradicionalmente seguros, pues ahora tienen sus claroscuros, ¿no? La verdad que es súper interesante el análisis, Miquel. Vamos a ir dando paso ya a algunas de las preguntas que nos transmitís por el Slido y a todos los que estáis acompañándonos esta tarde. Y bueno, nos parece interesante, quizás por un poco el cambio de foco hacia el lado más humano. Una pregunta que nos transmite Carlos Afán, que al final es hablar un poco de ese capital humano que tan importante ha sido en el real estate en los últimos años, que no hemos parado de contar y presumir cómo se ha profesionalizado a raíz de la última crisis, pero ahora mismo nos encontramos en una situación en la que muchos de nuestros compañeros han tenido que hacer un ERTE o van a ser incluidos en el ERTE. Entonces, si hablamos de talento, porque todo este capital humano va a haber que tiene que recolocarse, ¿qué perfiles profesionales creéis que serán los más valorados o qué cualificaciones van a ser las más útiles para afrontar esta nueva etapa? No sé, ¿a quién se lo preguntas? Pues mira, a Jesús. O sí, a ti, Miquel, porque vosotros al final estar en consultoras, yo creo que vuestra visión es interesante. Sí. Mira, nosotros somos 115 personas. Y cuando antes decías, ¿qué habéis hecho para preservar vuestros activos? Nuestro activo son esas 115 personas y después un poquito la marca. Lo que hemos hecho ha sido, yo creo que medidas de sentido común y en general yo creo que nuestros competidores están haciendo lo mismo, ¿no? Lo primero que hicimos fue enviarles a casa 5 días antes que el gobierno. No es difícil anticiparse a las medidas del gobierno, pero yo creo que estamos orgullosos de haberlo hecho, ¿no? Después no hemos hecho un ERTE, hemos puesto todos los beneficios del año pasado sin distribuir para soportar a nuestra gente. Nos hemos reducido en la cúpula de la empresa el sueldo un 50% durante los próximos 4 meses y estamos gestionando el equipo para mantenerlo unido y para evitar perder talento y perder jugadores de un equipo que igual no es el Real Madrid, pero que igual mete tantos goles como el Granada, ¿eh? Y en cuanto a el perfil más demandado, yo creo que se revaloriza un poco o un bastante el doble perfil de financiero inmobiliario o de inmobiliario financiero, ¿eh? Ahora los ladrillos tienen siempre los han tenido, pero ahora tiene un componente adicional de hacer transacciones a través de la deuda, ayudar a nuestros clientes a través de la deuda o ayudarlos a través de los inmuebles. Yo creo que ese perfil cotiza más. Sí, desde luego, y sobre todo enhorabuena por vuestra iniciativa, porque como dices, puede que sea en el Real Madrid o no, pero desde luego son vuestro equipo y es la mejor decisión. Si quieres pasamos a otra pregunta, porque estoy viendo que hay un montón y bastante interesantes, y bueno, y esta me parece especialmente por la polémica que ha generado, ¿no? Interesante que lo comentemos. La solución habitacional y la ocupación de viviendas privadas, ¿no? Que salió en la orden ministerial del día 9 de abril, aparte de polémica, ¿creéis que puede desincentivar la inversión extranjera? Volvemos a la tan comentada inseguridad jurídica, ¿no? Pero ahora que realmente está plasmado en una iniciativa gubernamental complicada, ¿cómo creéis que puede afectar, Cristina?
Bueno, yo te diría que yo creo que hay que diferenciar entre las medidas que se están anunciando ahora, medidas de choque, que efectivamente algunas, bueno, pues son poco menos que un poco agresivas y ponen nervioso a muchos inversores con lo que son las necesidades de vivienda social o de vivienda regulada que tiene España, ¿no? Si cuando tú comparas el parque de vivienda subvencionada o regulada que hay en Europa en media, que es como del 15%, pues en España ese porcentaje es de menos del 2%. Entonces, obviamente la vía no es expropiar, obviamente la vía no es obligar a que te metan en tu segunda vivienda a gente que no te pague, eso no tiene ningún sentido, pero sí que es cierto que hace falta un programa como lo hubo en el pasado en España de colaboración público-privada, donde se den subvenciones y ayudas a empresas, a empresarios privados que quieran construir vivienda, que luego vayan a comprometerse a alquilarla durante un tiempo y bajo unas condiciones determinadas. Mira, nosotros llevamos años hablando con inversores de todo el mundo sobre inversión en residencial y al final te das cuenta que los grandes inversores no tienen ningún problema en invertir en activos regulados y en activos donde tengan una rentabilidad más o menos capada, siempre y cuando sea un marco seguro, un marco a medio plazo y donde no te lo vayan a cambiar y te vayan a dar una sorpresa. Entonces, yo creo que eso en España va a ocurrir, tiene que ocurrir porque creo que todo esto, si nos lleva a una crisis más grande o más pequeña, va a hacer que la vivienda en alquiler todavía haya mayor interés. Entonces, yo creo que a medio plazo sí que vamos a ver esquemas atractivos para el inversor privado, necesariamente, porque si no, el Estado solo no puede resolver, en mi opinión, las necesidades de vivienda en alquiler asequible que hacen falta prácticamente en todo el mundo, pero sin duda en España. Sí, perdona, sí. yo creo que se ha malinterpretado por el mosqueo que tiene mucha gente ese Real Decreto. No dice que se vayan a expropiar o que se vayan a ocupar viviendas. Y por otro lado, pensemos que todos los bienes que hay en este país, como ha dicho ese gran sabio, están a disposición del bien común. Pero el artículo 33.3 de la Constitución establece que nadie podrá ser privado de sus bienes ni sus derechos sin una contraprestación económica y, por lo tanto, el justiprecio. Veamos que tampoco somos un país en eso bananero. En Alemania se ha intentado capar las rentas de alquiler en Berlín y ha dicho el Tribunal Constitucional de Alemania que eso es ilegal. Aquí el quitarte el usufructo de una vivienda de gratis total o obligarte a entregar una vivienda sin edie, eso también sería ilegal. Sí, bueno, cierto que hay interpretaciones, como dices, de ese decreto, pero y yo estoy muy de acuerdo con Cristina que sí que es necesario un parque de vivienda pública, sí, para dar soluciones habitacionales y que al final, como bien decís, habría inversores que querrían entrar en ello. Otro de los temas que hemos comentado estos días y que hemos visto es, como hoy Cristina lo ha apuntado, ¿no? El tema de WeWork, es decir, el tema de los coworking. Cómo han pasado de ser lo más molón, lo más cool, tan de moda, cosas interesantísimas desde el punto de vista de diseño, súper rentables, bueno, pues tenemos el caso de WeWork, tan de moda, ¿no? A ser empresas que tienen ahora mismo serios problemas financieros, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jesús? ¿Tú qué opinión tienes sobre eso y cuál crees que es el futuro? Vamos a ver, yo creo que más allá de WeWork o otras fórmulas, ¿vale? El trabajo, el flexible work, ¿no? O sea, estos espacios más flexibles son una fórmula que yo pienso que han venido para quedarse, ¿vale? De hecho, creo que una de las reacciones, ¿no?, a este periodo de confinamiento y al tema del distanciamiento social que va a haber, va a tener su sentido, o sea, la combinación de espacios flexibles con espacios más tradicionales. Lo que ha sucedido también con este efecto, ¿no?, y estamos un poco centrándolo en WeWork,
es que han tenido una estrategia de expansión muy agresiva en un modelo de negocio pues, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y ahora está habiendo un periodo de ajuste, ¿no? Obviamente sus cuentas de resultados se están viendo muy afectadas con esta crisis, pues porque son como los centros comerciales, ¿no? Muchos de ellos no están abiertos y sus ventas, sus rentas han caído drásticamente, pero todos ellos coinciden en que su vocación es de permanencia en el mercado. Yo, de hecho, creo que el tema de los espacios flexibles van a combinarse más con espacios tradicionales y que digamos, lo que se va es racionalizar más pues esa proliferación de espacios, ¿no? De que, bueno, y también de esas operaciones financieras, ¿no? Pues que se anclaban en el covenant exclusivamente de unos señores. Bueno, pues eso se va a racionalizar, pero creo que es un efecto y una tendencia que va a quedarse y que de hecho que muchos quizás propietarios de inmuebles van a intentar flexibilizar en cierta parte sus espacios tradicionales. Y hay grandes OCIMIs, ¿no? que ya tienen su propia marca, ¿no? de coworking, por así decirlo. Cristina, hemos hablado del impacto que va a tener el turismo en el inmobiliario por el cambio de hábitos, por una vez que se reabran incluso los hoteles, ¿no? Pensar si compensa o no, el miedo que puede quedar durante un cierto tiempo, aunque también comentábamos el otro día, como la memoria del ser humano, luego a la mínima que veamos normalidad puede ser sorprendentemente corta, pero hay otro gran tema, ¿no? Que es el tema de las viviendas turísticas, como estamos oyendo también estos días, el tortazo descomunal de Airbnb, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo crees que va a impactar el cambio de hábitos de turismo en la vivienda turística? Bueno, yo creo que la vivienda turística ya le habíamos visto un poco el tope, ¿no? Nosotros somos de la opinión que, que la oferta de la vivienda turística es muy diferente a la oferta de los hoteles, ¿no? Y que la vivienda turística lo que ha hecho es hacer que mucha gente que de otra manera no viajase, viajaría, ¿no? Pero no ha afectado tanto al hotel, sobre todo al viaje vacacional, ¿no? Es cierto que al viaje más de turismo urbano sí que hubo un momento que le estaba afectando mucho. Creo que esto va a acelerar la regulación de toda esa oferta descontrolada, pero creo que acabará en su justa medida, ¿no? Pero no como un sustituto nunca al hotel, como en algún momento casi lo ha empezado a hacer. Es verdad que hay gente que dice, incluso el co-living y todo lo que sea compartir, que esto va a hacer que la gente no quiera compartir viviendas o no estar en espacios más cerrados. Yo la verdad creo que eso a medio plazo se va a superar, que la gente va a volver a viajar, que la gente va a volver a compartir, que los estudiantes van a volver a compartir pisos, que van a vivir residencias para estudiantes y que eso dentro de muy poco, eso no va a cambiar los hábitos. Y el caso de la vivienda vacacional, como digo, yo creo que es más algo que ya se veía la tendencia a mayor regulación porque estaba teniendo un impacto muy negativo, ¿no? En las comunidades en las que eso ocurría de una forma descontrolada. Ya, pero no... sí, está claro, en eso estoy de acuerdo contigo, que es algo que ya venía que estaba cogiendo una cierta inercia y se estaba viendo últimamente, ¿no? Pero que con esto, pues obviamente se acelera. Miquel, la siguiente para ti. ¿Cómo afecta la crisis al segmento de fondos de deuda inmobiliaria? Pues los fondos, muy buena pregunta. Mira, los fondos de deuda alternativa, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Los fondos de deuda alternativa que nos hemos centrado, ya sabéis que nosotros gestionamos un fondo de Marathon. Nosotros nos hemos centrado exclusivamente en financiación puente para la compra de suelo, con lo cual tiene una perspectiva de un año y poco, ¿no? Y no tenemos una excesiva preocupación. De hecho, en las últimas semanas hemos cancelado, me parece que cuatro posiciones con financiación bancaria de banca española.
una vez que ya tenían preventas. Yo creo que los que se han metido en un charco son aquellos que han tratado de financiar la compra de suelo, la construcción, los gastos generales y hasta el final, ¿no? Y eso no resiste márgenes de entre el 10 y el 15% anuales en un contexto en el que es previsible que se entreguen las viviendas en construcción un poquito más tarde. Aproximadamente por cada mes de parón de una obra debería suponerte un retraso, no lo digo yo, me lo decía el otro día el director general de una promotora, en torno a 3 meses. Más costes de construcción por los gastos generales de la constructora durante el parón de la obra, más una cierta ralentización de la comercialización que queda y por lo tanto ese tipo de fondos se van a comer el margen y a lo mejor el propio fondo se queda sin margen, ¿no? Entonces ahí vamos a ver algún estallido llamativo y entrará nueva financiación probablemente a un coste más bajo, intentando suplir las carencias de un mercado más complicado, ¿no? Yo creo que coincido en lo que decía antes Jesús, ahora se necesita que ese tipo de fondos llegue a la cuota de mercado que hay en otros países y yo creo que es un complemento perfecto para la banca comercial española. ¿Y creéis que se van a pedir ahora más garantías a los inquilinos? No solamente de residencial, ¿no? Sino un poco en general, en retail, en oficinas, ¿no? Para asegurar el cumplimiento de estas rentas, tanto Cristina, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y Jesús, desde el punto de vista más de consultora. Bueno, yo creo que va a haber como una especie de flight to quality y que los grandes operadores o los inquilinos de mucha solvencia, no creo que a ellos les vaya a afectar nada de esto. Es más, al revés, yo lo que veo es que la banca está apoyando a los grandes operadores hoteleros y bueno, en algunos casos de una manera muy pública, ¿no? Ahora, es cierto que para los pequeños inquilinos en cualquier sector sí que creo que se van a endurecer las condiciones, ¿no? Porque esto lo que ha demostrado es, por lo que decíamos antes, ¿no? La vulnerabilidad que de esas rentas ante choques, que es verdad que son una especie de cisne negro, ¿no? O sea, ¿cuánto te pasa que de la noche a la mañana se paraliza la economía, ¿no? O sea, no es lo normal y por eso la crisis del 2008 en ese sentido fue mucho más gradual, ¿no? Pero creo que sí, que se va a polarizar, o sea, que va a haber gente que va a tener mucha más dificultad de levantar financiación a ningún precio y con ningún esquema, y sin embargo las empresas más sólidas o los inquilinos más sólidos al revés, no van a tener ningún problema. Creo que se va a polarizar bastante. ¿Jesús? A mí, o sea, yo es que más allá de las garantías, la garantía al final creo que es muy difícil cubrir con una garantía todos los riesgos, sinceramente. O sea, yo creo que va a haber que adaptar más y sobre todo quizás en el retail, ¿no? Más que en las oficinas, pero también las oficinas, son los formatos contractuales. O sea, va a haber que recoger contractualmente o utilizar otro tipo de metrics, ¿no? Si queremos llamarlo así, a la hora de definir cómo se genera o no se genera renta, el tipo de incumplimiento. O sea, al final pedir, por así decir, un aval de 6 o de 12 meses, creo que no está ahí el quid de la cuestión, está más en un análisis más detallado y en una definición contractual distinta a la que hasta ahora teníamos. Sobre todo, como os digo, creo que más en el retail, en el que además el tejido comercial, pues bueno, hay mucha pyme, ¿no? O detrás de una franquicia, detrás de un negocio, etcétera, etcétera. Y eso no se soluciona con una garantía por un aval bancario. Ya. ¿Y cómo veis la incertidumbre derivada de la falta de medidas en lo que respecta al alquiler de locales comerciales? Porque estamos oyendo todo por parte del gobierno, de ayudas, etcétera, en residencial, ¿no? Pero realmente hay muchísimos, tanto propietarios como inquilinos de retail que se están viendo brutalmente afectados. ¿Cómo creéis que esto va a impactar a esta parte del negocio? Pues esa es la gran preocupación. Porque estamos hablando de ERTEs y, ¿no? Que es la medida así más popular, ¿no? Pero no podemos olvidar que cuando se levante este estado, ¿no? de alarma, las empresas se van a tener que incorporar
al 100% cuando su actividad ni mucho menos va a ser el 100%. Y hay muchas empresas que no van a tener músculo financiero seguramente para poder tirar para adelante. Y eso va a generar un impacto en empleo y en la economía de la familia. Uh-huh. Sí. Yo creo que de hecho, sobre todo en una economía como la española, ¿no? Tan basada en el sector servicio o en el turismo, ¿no? Y a mí, sinceramente, es lo que me preocupa mucho. Pero mucho. Porque es la base de nuestra economía y porque creo que no todas las empresas tienen ese músculo financiero, ¿no? Habrá que adoptar medidas, eso que dicen de inyectar dinero a la economía real, pero también, pues, antes establecíamos, ¿no?, el marco de referencia en cuanto a nuestra deuda pública, ¿no?, y nuestro déficit, ¿no? Bueno, yo sí. Miquel. Yo sí creo que globalmente todos tenemos que hacer un esfuerzo por facilitar que no haya situaciones dramáticas de personas, de familias. Empresas que tienen un comercio, que tienen un local arrendado y que al cabo de menos de un mes de confinamiento están llorando porque no tienen capital para aguantar, pues es que no son empresas, es que no sé qué tipo de negocio es ese. Y hay que volver y por lo tanto, pues la vida es así. O sea, yo no voy llorándole al gobierno de momento, pues porque facturemos menos. Pues es que yo ya había previsto no esta pandemia, no esta crisis, pero el por si acaso que tienes que tener un fondo de maniobra y un capital para aguantar lo que te venga encima durante por lo menos 10, 12 meses, pues es que después de 30 años trabajando, es que vas aprendiendo cosas, ¿no? Y el hacer, como está pidiendo el sector, carencias, oiga, el propio mercado se tiene que regular. Y si el inquilino ha sido bueno y ha sido pagador, pues ahora se le dará una bonificación en la renta a cambio de que extienda el contrato o de que la pague al final. Pero tratar de salvar un sector fastidiando a otro, interviniendo y diciéndole a los propietarios de locales que tienen que echar en un agujero negro todas esas rentas, es que es ilegal. Que tú no le puedes privar a un propietario del derecho a cobrar su renta. Se la podrás demorar o te la tendrá que pagar el Estado. Pero lo que hoy por hoy está pidiendo el sector me suena a un lloro entendible, pero yo creo que no tiene justificación. Y Cristina, un poco un minuto también tuyo de reflexión, de conclusión final para que cerremos. Bueno, yo creo que en línea con lo último que estabas diciendo, ¿no? Yo creo que, fíjate, hoy he leído un informe que dice que las empresas pequeñas, las pymes españolas, en media, no tienen dinero para aguantar 10 o 12 meses. Tienen dinero para aguantar, hablaba de 40, 50 días, ¿no? Lo cual vuelvo a lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que inyectar muchísima liquidez en el sistema para que esas pequeñas empresas no quiebren. Porque si somos capaces de ayudarles a que sobrevivan este mes, estos 2 meses o lo que sea, creo que luego la reactivación puede ser más rápida de lo que pensamos. Va a depender de los sectores, pero, o sea, yo soy optimista en la reactivación, pero también creo que hay que inyectar dinero en el sistema, porque si dejamos caer a muchas empresas o a muchos propietarios, bueno, pues eso va a crear muchas quiebras, va a crear desempleo y nos va a llevar a una crisis de la cual vamos a tardar mucho más en salir, ¿no? Es cierto que vamos a acumular mucha deuda y, bueno, pues efectivamente luego habrá que gestionar esa deuda. Pero los economistas dicen, y yo, bueno, yo soy economista, pero hace mucho que no me dedico a eso, que para economías como las europeas el gestionar una deuda entre el 110 hasta el 120 del Producto Interior Bruto es gestionable. Y bueno, yo creo que en España estamos alrededor del 100. Hombre, si somos capaces de gastarnos el 10 o el 15% del Producto Interior Bruto, creo que eso nos va a hacer sobrevivir esta pandemia
y por lo tanto que la economía se reactive más rápido que si dejamos de manera natural que quiebren más empresas, ¿no? Y hombre, desde luego dentro de Azora estamos intentando mantener ese equilibrio entre preservar el valor de las carteras, pero desde luego gestionando con los inquilinos para ayudarles a salir de este bache, ¿no? Esperemos lograrlo. Muchas gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a cerrar ya. Nos hemos pasado bastante del tiempo porque entre que hemos comenzado un poquito tarde y sobre todo lo interesantísimo que estamos siendo y vemos la enorme cantidad de personas que siguen conectadas, ha sido imposible de cualquier manera dar paso ni siquiera a una síntesis de todas las preguntas, pero el tiempo es el que hay. Insisto, ya nos hemos pasado y mil gracias a los tres. Doy paso a Alfredo para que haga el cierre y os esperamos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Y Jesús y Miquel. Gracias. Alfredo. Muy bien, Gemma, pues nada, muchas gracias por la moderación, a Cristina, a Miquel y a Jesús, por supuesto, por su participación y lo interesante de las aportaciones. Y recordaros que tendremos ya un nuevo After Work, esta vez lo vamos a pasar al Día del Libro, acordaos, el Día del Libro que va a ser el jueves 23 de abril a las 6 de la tarde, también cambiamos la hora, hemos tenido que hacer unos ligeros ajustes, donde estaremos otra vez Spotahome y el IR Real Estate Club, pues analizando cómo estamos viviendo desde el sector inmobiliario estos momentos. Muchas gracias a todos los que habéis asistido, gracias a todos los que os habéis apuntado, que os mandaremos el vídeo. Ha habido, como decíamos al principio, mucha demanda. Gracias también por las preguntas. Había muchas también del sector hotelero, pero tendremos tiempo de verlo la semana que viene, que vamos a hablar en profundidad del sector hotelero. Y lo dicho, el jueves os esperamos, os mandaremos también convocatoria y todo para que os podáis apuntar. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Venga, hasta luego. Gracias, un abrazo y buena tarde. Un placer. Gracias a todos.